Bienvenidos a este análisis visual. Como historiador del arte, os confieso que me apasiona guiaros por recorridos que se salen de la narrativa habitual. Hoy nos proponemos desentrañar uno de los movimientos de vanguardia más influyentes de todo el siglo XX, el surrealismo. Pero ojo, no lo vamos a hacer recorriendo el mismo camino de siempre. Vamos a explorar una dualidad fascinante, una tensión latente entre el canon institucionalizado y esas voces periféricas que, con un rigor técnico sencillamente impecable, reescribieron las reglas desde los márgenes. Y es que es imposible no reflexionar sobre cómo se construye la historia del arte. A menudo, lo que llega a las paredes de los museos o a los libros de texto es una versión bastante destilada, ¿verdad? Una historia escrita por los vencedores de la teoría. Así que cabe preguntarse, ¿conocemos realmente la historia completa del surrealismo? Durante décadas hemos aceptado una narrativa centrada en un núcleo muy específico, ignorando casi por completo una dicotomía estética fundamental que existió justo ahí, en su interior. Pues bien, hoy vamos a destapar esa otra mitad de la historia. Bueno, entremos en materia. Sección 1. El manifiesto y sus hombres. Estableciendo el canon. Para entender verdaderamente la ruptura, primero tenemos que viajar al París de la década de 1920 y establecer cuál era la norma en ese epicentro cultural. Todo comenzó con esta definición fundacional redactada por André Breton en su primer manifiesto de 1924. Como podéis ver en la declaración, la doctrina exigía literalmente un automatismo psíquico puro. Se basaba en esa creencia ciega en la omnipotencia del sueño y buscaba destruir de forma definitiva todos los demás mecanismos psíquicos. Básicamente, proponían una renuncia total y absoluta al control de la razón. Y claro, ¿quiénes estaban detrás de esta teoría? Quienes declararon esta profesión de fe de surrealismo absoluto formaban un grupo súper definido, con nombres que a todos nos resuenan: Aragón, Breton, Dalí, Eluard, Magritte y Perret. Pero hay que destacar algo fundamental. Este núcleo intelectual estaba impulsado casi de manera exclusiva por hombres. Eran ellos quienes dictaban las normas, quienes redactaban los panfletos y, en última instancia, quienes decidían quién estaba dentro y quién quedaba fuera del movimiento. Y esto ilustra de maravilla la dinámica social de la época. Se respiraba una atmósfera de auténtico club de chicos. La autoridad, la teoría y el dogma institucional estaban dominados, tanto visual como socialmente, por figuras masculinas. ¿Y la mujer? Pues dentro de esta estructura patriarcal, la mujer ocupaba predominantemente el papel de musa inspiradora, de objeto de fascinación, pero rarísima vez se la consideraba una creadora con voz y voto en la mesa teórica. Pasamos a la sección 2. Mujeres fuera del núcleo. Rebelión y marginación. Porque fuera de sus cafés parisiños donde se dictaban las normas, existía una constelación de mujeres extraordinarias. Como bien señala la destacada historiadora Whitney Chadwick en esta cita, la exclusión fue sistemática. Muchas de estas mujeres eran jóvenes que acababan de llegar a París buscando iniciar sus carreras. Y el dato curioso es que tuvieron acceso al surrealismo no por un interés político o por querer participar en el dogma teórico del grupo, sino a través de relaciones personales con los hombres que lo conformaban. Pero lejos de conformarse con ser simples musas, decidieron forjar su propio lenguaje. Estamos hablando de figuras verdaderamente brillantes. Tomemos a Leonora Carrington o a Tilsa Tucilla, por ejemplo. De Carrington, el mismísimo premio Nobel Octavio Paz llegó a decir que era un personaje delirante, maravilloso. A pesar de su vínculo inicial con el movimiento a través de Max Ernst, Carrington y otras artistas acabaron diciendo hasta aquí y se distanciaron de los círculos oficiales para trazar sus propias vías expresivas, con total independencia. Esto nos lleva a la sección 3, el dogmatismo frente a la autonomía femenina, rompiendo con el puritanismo de Breton. El choque ideológico, como os podéis imaginar, era totalmente inevitable. Y en este contexto de rebelión destaca muchísimo la figura de Leonor Fini. Nacida en Buenos Aires y educada en Trieste, llegó a París con apenas 18 años. Entró en contacto con el grupo surrealista, sí, pero rápidamente dejó claro que poseía una voluntad indomable. Fini mantuvo siempre una feroz independencia y se negó en rotundo a someterse a la autoridad teórica de figuras como Breton. Así que el punto crucial aquí es la inmensa hipocresía que encerraba el dogma oficial. Como Fini expone de una manera absolutamente demoledora en esta reflexión, existía un puritanismo asfixiante. Pensadlo, el surrealismo proclamaba a los cuatro vientos la liberación total del individuo y del subconsciente, pero, paradójicamente, era completamente ciego a la autonomía de las mujeres. Ante esta especie de inquisición intelectual, estas artistas lo tuvieron claro. Eligieron la libertad individual por encima de pertenecer a cualquier grupo. Avanzamos hacia la sección 4. Alucinación frente a fantasía mágica. El contraste estético. Esta separación ideológica que venimos comentando tuvo una consecuencia directísima en el lienzo. Al comparar estas dos vertientes, nos topamos con una dicotomía estética innegable. La historiografía nos muestra que, mientras la obra del núcleo masculino a menudo se apoyaba bastante en la alucinación descontrolada y en imágenes de violencia erótica, las mujeres aportaron una sensibilidad revolucionariamente distinta.
Ellas sustituyeron esa violencia y esos juegos conceptuales rígidos por un arte lleno de fantasía mágica, dando a sus obras una fluidez narrativa riquísima que exploraba la transformación más profunda. Ahora, lo verdaderamente interesante es ver esto en la práctica, por ejemplo, a través de la obra de Valentin Hugo. Hay que decir que fue la primera mujer que entró en el movimiento con una reputación artística ya consolidada. Sus piezas destilan exactamente esa fantasía mágica y esa fluidez narrativa de la que hablamos. En su arte no encontramos una destrucción agresiva de la psique, para nada. Lo que vemos es un onirismo elegante, superestructurado y profundamente poético. Y exactamente lo mismo podemos apreciar en el deslumbrante trabajo de Leonore Fini. Sus personajes femeninos irradian una aura de poder, de misterio y de una autonomía brutal. No estamos viendo musas pasivas fragmentadas para el disfrute de la mirada ajena. ¿Qué va? Son deidades de su propio universo inconsciente. A través de este lenguaje tan rico, las artistas lograron esquivar, por completo, los restrictivos marcos que imponía el canon masculino. Llegamos a nuestra última parada, la sección 5, rigor absoluto y oficio impecable. Más allá del sueño. A ver, uno podría pensar fácilmente que dejarse llevar por el mundo de los sueños es una excusa perfecta para el caos técnico o para pintar de cualquier manera, ¿no? Pues para las mujeres que exploraron la poética surrealista ocurrió exactamente lo contrario. Las palabras del escritor Alain Bosquet dan en el clavo. Para ellas, explorar el subconsciente jamás justificó una ejecución descuidada. Al revés, la libertad psíquica exigía una disciplina estricta. Hablamos de una maestría técnica brutal, puesta al servicio íntegro de su visión interior. Y esta maestría la vemos claramente en artistas como Alice Rajón, a quien podemos observar trabajando con una meticulosidad increíble en su estudio, o en figuras como Jacqueline Lambert. Es vital entender que, para muchas de ellas, este lenguaje surrealista no fue la meta definitiva, sino más bien una etapa de exploración dentro de carreras muchísimo más amplias. Ese oficio impecable, ese savoir-faire, les permitió evolucionar hacia modalidades expresivas únicas y enormemente disciplinadas. Y así cerramos esta exploración, exactamente con el mismo espíritu crítico con el que la empezamos, haciéndonos una gran pregunta. Cuando contemplamos la inmensa, rigurosa y a menudo marginada contribución de estas mujeres al surrealismo, es inevitable cuestionar cómo miramos al pasado. ¿Cuántos otros movimientos de la historia del arte esconderán narrativas silenciadas? ¿Cuántas visiones estéticas duales nos estamos perdiendo? El arte, al final del día, nunca es una sola voz oficial dictando un manifiesto. Es una conversación constante, a veces maravillosamente rebelde, que sigue ahí, esperando a ser descubierta en su totalidad. Ha sido un placer compartir este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos.